es desarrollar la disciplina de los jugadores. Lo que hace ese reglamento es de que sea más dinámico. La actitud es siempre de participación. El observar es desde que entras a la cancha. Al análisis detallado. Voy viendo mis habilidades. Puede ser por aptitudes físicas. Emocionales. Puedes ver tus errores al 100%. La confianza yo creo que es la base de cualquier actividad. Todo eso combinado entre ellos nos va a dar el éxito. Sesión 33. Los valores y el juego. Identificarán la importancia de los valores para el desarrollo del juego limpio. ¿Qué te pasa? Esto es un caos, todos queremos jugar en la misma cancha, pero nadie quiere jugar el mismo juego. Sí, y si creamos un nuevo juego y combinamos las reglas. ¡Qué buena idea! Vamos a decirles. ¡Vamos! Los juegos de cancha compartida o de invasión los llevamos a cabo sobre un terreno dividido a la mitad por una línea marcada en el piso. Además, podemos tener una meta fija para meter el móvil, como la canasta en el básquetbol, o bien una línea de fondo para anotar, como en el fútbol americano. Los móviles que usamos en estos juegos pueden ser balones, discos voladores o pastillas. La mecánica general puede ser: si en un momento estamos a la ofensiva, es decir, si tenemos el móvil en nuestro poder, trataremos de invadir el terreno contrario para anotar y obtener un punto. Pero si estamos a la defensiva, es decir, si no tenemos el móvil, buscamos evitar que nuestros contrincantes invadan nuestra área y anoten. Pero al mismo tiempo buscamos interceptar el móvil para pasar a la ofensiva. Para cada uno de estos juegos existen reglas bien definidas, que como ya sabemos, nos permiten jugar en forma equitativa, con las mismas oportunidades, por lo cual es importante respetarlas. Sin embargo, hay una manera de cambiar estas reglas e inventar otras nuevas. Pues inventando un juego nuevo con base en los que ya existen, porque podemos combinar dos o más de los juegos que ya conocemos. En resumen, creamos un juego modificado de cancha compartida. Para hacerlo debemos conservar el principio básico de intentar alcanzar la meta contraria y evitar que nuestro rival alcance la nuestra. Además de lo anterior, podemos modificar, por ejemplo, las dimensiones de la cancha, el móvil, el número de participantes o el tiempo del juego, con el fin de hacerlo más divertido. Oye, sí que me gusta esto de modificar algunos juegos. Sí, lo mejor es que íbamos a practicar un juego modificado de cancha compartida. ¿Ah, sí? ¿Cuál? El Ring Ultimate. El Ring Ultimate es un juego donde se combinan algunas reglas y la manera de jugar del fútbol americano con las del baloncesto, el rugby y el fútbol. Es un deporte de no contacto, que de manera profesional se juega entre dos equipos de 7 integrantes en la cancha y otros tantos en la banca, con un aro como móvil y en un campo rectangular de 75 metros de largo por 23 metros de ancho, donde los últimos 13 metros de ambos lados conforman la zona de anotación. Pero nosotros podemos adaptar el área libre que hay en nuestra telesecundaria. Si esta es pequeña, podemos conformar equipos de 6 integrantes, siempre incluyendo el mismo número de mujeres que de hombres. El propósito del juego es anotar la mayor cantidad de puntos posibles, haciendo llegar el móvil a la zona de anotación mediante pases con base en las siguientes reglas. Al iniciar el juego y después de anotar, los jugadores ofensivos se colocan sobre la línea del área de anotación que van a defender. Un jugador del equipo que defiende lanza el aro lo más lejos posible dentro del campo. Los jugadores que están a la ofensiva atrapan y avanzan a la zona de anotación. Si tienen el móvil, no pueden caminar o correr con él, y solo tienen 10 segundos para pasarlo en cualquier dirección, utilizando un pie como pivote. Esos jugadores deben desmarcarse por todo el campo,
incluso en la zona de meta, mientras el equipo contrario busca interceptar o impedir los pases sin arrebatar el móvil de las manos. Se anota un punto cuando alguno de los jugadores del equipo que está a la ofensiva recibe un pase dentro del área de anotación del equipo contrario. Al anotar un punto, cambiamos la zona de juego con el equipo contrario. La idea es defender el área que acaba de ser conquistada. No está permitido tener contacto físico. En el Ring Ultimate no hay jueces ni árbitros. Por lo tanto, los jugadores deben ser honestos, comunicarse para lograr acuerdos y reconocer cuando se cometa una falta. Perdemos el aro si lo dejamos caer. Damos el paso después de 10 segundos. Recibimos el pase fuera del área de juego. O cuando la defensa lo intercepta, lo que se puede hacer con el brazo o con la mano. Gana el equipo que logra anotar 19 puntos. Parece que el Ring Ultimate es un juego muy divertido. ¿Ah, sí? Pues vamos a averiguarlo. ¡Vamos! Creo que no tenemos claro cómo jugarlo. Sí, aparte nadie dijo que lo haríamos bien a la primera. Lo importante es que hasta ahora hemos logrado ponernos de acuerdo. Los juegos de cancha compartida, primer elemento que tenemos que tomar en cuenta es que el punto, gol o tanto a anotar se hace del lado contrario de donde están los jugadores, ¿no? Es decir, cada jugador tiene su propia cancha y se invade una a otra para conseguir el tanto o el objetivo, que sería un punto o un gol. Estos deportes de cancha compartida pueden ser el fútbol, el básquetbol, el korfball, el hockey sobre pasto, el polo e incluso el waterpolo. Son deportes de cancha de invasión. Yo creo que los juegos, aquellos donde intervenga el mismo número de jugadores simultáneamente, aquellos que tengan que ver con anotar puntos de un lado de la cancha o del campo de juego, pues cualquiera de esos que se presenten en esas situaciones se pueden modificar. ¿Qué elementos se pueden modificar? Se modifica de acuerdo al número de jugadores, a las instalaciones, al espacio y a las reglas que uno va a ir proponiendo, que esa es otra de las virtudes del juego, que las reglas son modificables. Se pueden modificar tanto las dimensiones como un poco las reglas, pero yo creo que es importante entender la esencia de cada uno de los deportes o cada uno de los juegos para nunca perderlas. Dimensiones, tal vez el modo de juego, el móvil, las dimensiones de los postes o de ese tipo de porterías. Uno de los principales objetivos es que el alumno invente, innove, dejarle que fluya su creatividad. Esta depende de decirle, a ver, vamos a jugar, llámese aro gol, que es un juego predeportivo iniciando hacia el básquetbol, y decirle qué variante le puedes dar al juego, ¿no? Permitirle al chico que como lo quiera él jugar, y eso nos va dando muchas más herramientas y esto nos va a hacer mucho más fluido la clase. Yo creo que la imaginación es lo que nos limita y la imaginación es lo que pues, nos puede justamente prohibir hacer una cosa u otra cosa dentro de un espacio que tengamos destinado, como este es el caso, un campo de fútbol, o podemos jugar dentro en un pasillo, obviamente para no romper ventanas, nada de ese tipo de cosas, pero siempre y cuando tú tengas la intención de hacer deporte o hacer algún tipo de actividad física, es importante promoverlo y pues tener la intención de hacer eso, siempre y cuando pues no caigas en romper reglamentos o en ese tipo de cosas, ¿no? Infracciones, en delitos, ese
ese tipo de cosas no sería bueno. Después de muchos intentos, nos dimos cuenta que los juegos modificados son interesantes. Nos permiten proponer nuestras ideas, intereses y conocimientos. Además, son divertidos y podemos jugar sin hacer trampa. Poco a poco comprendimos que en este tipo de juegos el trabajo en equipo sí funciona, como en los juegos de cancha propia y de cancha compartida. También nos dimos cuenta que podemos aplicar y mejorar nuestras habilidades motrices para esquivar a nuestros contrincantes y desplazarnos hasta su meta. Además, vimos que también podemos reforzar nuestros valores, como la amistad y el respeto, aunque juguemos en equipos contrarios. Aunque nos costó un poco de trabajo, al final comprendimos las características de los juegos modificados de cancha compartida. Claro, y así aprendimos a modificar otros juegos. Para modificar un juego de cancha compartida en nuestra clase de educación física, todos debemos participar. Los maestros o maestras, los compañeros y compañeras y nosotros mismos, con el objetivo de establecer acuerdos en forma colectiva. Es importante resaltar que al participar en este tipo de juegos, no solo echamos a volar nuestra imaginación para crear juegos divertidos, sino que también se cultivan y desarrollan valores como el respeto, la cooperación, la comunicación, la participación y la amistad. Además, nos ayudan a mejorar nuestras habilidades físicas y estimulan el trabajar en equipo. Al final, comprobamos que el Ring Ultimate sí es un juego divertido. ¿Y a ti? ¿Qué juego de cancha compartida te gustaría modificar?